Todo eso nos lo contó un ingeniero de Cogiti y por eso con nosotros que queríamos seguir hablando de esta situación y sobre todo de las consecuencias que se pueden producir a partir de ahora y más dudas que tenemos. Y por eso, pues está aquí el decano de Cogiti, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, Domingo Villero. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Almudena, un placer, como siempre, acompañarte en tu espacio. Todavía no se saben las causas de ese apagón, pero sí es cierto que lo que sabemos es lo que nos causó en cada una de nuestras casas, y no solo casas, sino también en nuestros negocios, en nuestro día a día. Eso sí que lo sabemos todos y cada una de nosotras. Pues sí, efectivamente, ¿quién lo iba a pensar, no? ¿Quién iba a pensar que en el siglo XXI, pues bueno, la península ibérica en su totalidad iba a quedar a cero, ¿no? Ese apagón, ese gran apagón, como tú bien lo has descrito, pues ¿quién lo iba a pensar? Como es una causa completamente inesperada, pues bueno, para eso precisamente están las pólizas de seguro, ¿no? Y a eso es a lo que me vengo a referir, ¿no? Cuando tú estás diciendo que no sabemos todavía cuáles son las causas precisamente. Yo pienso que vamos a tardar en saberlo pues una buena temporada, porque esto pues no está debido quizás solo a una causa, sino a un conjunto de situaciones que al final pues han llevado pues a este desastre, ¿no? Sí que es cierto que en estos momentos hay que acordarse de todas esas pólizas de seguro que todos tenemos contratadas, ¿no? Hay distintos ámbitos, el ámbito del hogar, en el propio ámbito del hogar están las pólizas multirriesgo. Dentro de esas pólizas multirriesgo hay garantías, como son los daños eléctricos, ¿no? Uno tiene que buscar en el condicionado general y después ver en el condicionado particular qué es lo que tiene garantizado. Para entendernos, el condicionado general es el librito que nos dan cuando nos venden una póliza de seguro, y después el condicionado particular, pues las hojillas esas sueltas en las que nos ponen los capitales y nos detallan las partidas que están aseguradas. Pues bien, tendríamos que irnos pues, en cualquiera de nuestros hogares a la garantía de daños eléctricos, ver el capital que está contratado, y dentro de esa garantía pues está precisamente para cubrir los daños inesperados que puedan sufrir los bienes de nuestra vivienda por causas de alteraciones eléctricas, como puede ser claramente este caso, con lo cual pues esta garantía aplicaría perfectamente. Después, aparte de que se puedan reparar las consecuencias que haya en nuestra vivienda, porque claro, cuando se establecen conexiones, desconexiones desde la red, pues hay veces que hay estados transitorios en los que o baja mucho la tensión o sube mucho, y entonces eso causa daños en los aparatos eléctricos y electrónicos, sobre todo porque bueno, tienen un rango de tensión en el que tienen que funcionar muy determinado, y cuando ese rango varía, pues ya digo, hay daños, ¿no? Esos serían los daños directos, pero aparte también todos tenemos, por ejemplo, en nuestros hogares, pues bienes refrigerados, tenemos los congeladores normalmente que suelen estar a tope y todas estas cosas, y muchos alimentos que si se rompe la cadena de frío pues ya no son aptos para el consumo humano. Entonces, pues bueno, dada la entidad que ha tenido este apagón y la cantidad de horas que han estado sin funcionar esos congeladores, pues puede ser que haya habido daños en esos alimentos refrigerados, y también hay otra garantía en las pólizas que es precisamente eso, se llama así, daños en bienes refrigerados, ¿no? No solo alimentos, también algunas medicinas pues que tienen que estar conservadas a una temperatura determinada. Entonces, pues hay que tener en cuenta que para esos daños refrigerados, normalmente las pólizas de seguro establecen unas franquicias, que son unas cuantías que directamente asume el asegurado. Es decir, si hay, por ejemplo, una franquicia que suele ser muy normal de 100 euros o 150 euros, para eso significa de que todo el daño que haya por encima de esa cuantía es lo que la compañía de seguros pues entrará a analizar, pero nunca por debajo, ¿vale? Quiero que la gente tenga esos conceptos claros. Después hay unos límites de indemnización que marcan las pólizas, que viene en ese condicionado particular que he dicho, que dice, pues bienes refrigerados, a lo mejor en algunos casos está cubierto hasta 600 euros, en otros casos las coberturas son mucho más amplias, ¿no? Por eso digo que siempre hay que remitirse a ese condicionado particular, ¿vale? Y después, aparte de nuestros hogares, pues también en
imagínate, en los restaurantes, en los bares, pues realmente ahí el daño puede ser bastante más grande, ¿no? Claro. Por la propia definición y por el ámbito profesional que cubren. También en muchas empresas pues que tienen bienes y tienen elementos de su contenido que necesitan de esa cadena de frío pues para que no se estropeen. Bueno, pues ahí ya el tema es más delicado. Yo lo que recomendamos desde el colegio en este caso es que siempre se deje evidencia de todo el daño que hay ahí. Ahora ya desde que tenemos todos un reportero gráfico en nuestro teléfono móvil, que tenemos fotografías, tenemos vídeos y tal, oye, cuesta muy poco tomar fotografías de todos los detalles, tomar vídeos que después nos van a servir pues para demostrarle a la compañía de seguros pues la extensión del daño, ¿no? Lo suyo es dejar el máximo tiempo que podamos esos bienes que se hayan deteriorado pues para que puedan ser inspeccionados, ¿sabes? Pero en algunos casos, como por ejemplo cuando hay muchos alimentos, y te estoy hablando ya de un establecimiento industrial, ¿no? Muchos alimentos que pueden deteriorarse y que ya aquello pues puede generar situaciones insalubres, pues hay que relacionarlos, a lo mejor hay que buscar algún especialista tipo veterinario, bromatólogo, que levante algún certificado de que esa comida, esos alimentos no están aptos para el consumo humano. Y el siguiente paso pues sería, cuando son ya cantidades industriales, pues hay incluso que mandarlos a destruir, ¿no? Y se genera un acta de destrucción. Entonces todos estos pasos, ya digo, es muy diferente el ámbito de nuestras casas, ¿no? Un ámbito mucho más pequeño y donde la evidencia, pues con fotos, con tickets, con facturas, las podremos demostrar. Y después en temas como pueden ser restaurantes o establecimientos industriales, pues sí que habría que tomar esa otra parte que estoy comentando, ¿no? El siguiente paso pues sería dar el parte de seguros a la compañía pues para que asignen un perito que vaya a verlo. Y bueno, pues se generará una propuesta de indemnización. Esa propuesta de indemnización, pues pueden suceder dos cosas, que uno se dé por satisfecho o que uno no se dé por satisfecho, ¿no? La ley de contratos de seguros establece que en su artículo 38, que al igual que la compañía de seguros pues nombra un técnico para defender los intereses de la compañía, aunque teóricamente es alguien que va a valorar desde una manera imparcial, pero bueno, no dejemos de entender que es alguien que paga una compañía de seguros, pues si alguien ve menoscabado esa protección, pues puede contratar a su propio perito para que, igual que la compañía se ve respaldada por un criterio técnico, pues el particular también lo pueda tener. Entonces, pues ahí precisamente es donde entra el colegio, donde pone a disposición de la ciudadanía, pues bueno, un turno de oficio, donde hay compañeros que están especializados en este tipo de pericia aseguradora, en pericia forense, pues para que puedan ir atendiendo todos los encargos que se puedan generar al respecto. Eso en líneas generales, por supuesto, pero es muy raro que en una casa particular te acuerdes de hacer una fotografía o de guardar la factura del supermercado, ¿no? De aquellas, bueno, carne picada que compraste el día anterior y ya corta. La carne picada hay que tener obviamente muchísimo cuidado con la cadena de frío. ¿Siempre tenemos que estar guardando, por si acaso, esa factura o...? Bueno, es recomendable porque cuanto más pruebas demos de la preexistencia, que se llama, pues después más fácil será que podamos acceder a lo que es la indemnización. Pero como bien dice, no todo el mundo ni guarda el ticket del supermercado ni nada de nada, ¿no? Lo que sí que podemos hacer es tomar fotografías, relacionar esos daños y mantenerlos en la casa, pues bueno, el tiempo que podamos, ¿no? Tiempo que podamos, que sea prudencial. Cuando veamos que aquello ya pues empieza a oler y que se genera situaciones insalubres, pues lógicamente hay que desecharlo. Lo suyo sería que se revisaran esos alimentos antes pues por la compañía aseguradora, pues para que se llegara a un justo precio, ¿no?, de lo que es el daño. Pero después también puede pasar que bueno, que a lo mejor las personas ni tengan esos tickets, que hayan tirado rápidamente la comida y tal, y que no tengan alguna justificación. La ley de contratos de seguro también establece que al contratar una póliza de seguro, los capitales son una prueba a favor
del asegurado en este caso, de la preexistencia de ciertos bienes. Es decir, si tenemos unos capitales contratados y después entra dentro de una lógica cuando un perito va a hacer una visita a la casa de que, bueno, que viendo el congelador que hay, el tipo de vivienda que es y, en fin, eso se ve de manera muy clara, ¿no? Cuando uno ve las distintas casas, pues efectivamente a mí me cuadra que aquí pudiera haber tal material, ¿no? O justamente lo contrario. Pero ¿por qué digo que sería bueno tener evidencias las máximas posibles pues para tener más facilidad a la hora de llegar a una reclamación? Pues precisamente por eso, por demostrar el daño efectivo en este caso. Los negocios en muchas ocasiones no han tenido daños materiales. La restauración obviamente sí, porque bueno, ha tenido pérdida directa, ¿no? Comida que se ha echado a perder, etcétera. Pero hay negocios que simplemente tuvieron que cerrar sus puestas porque no habían posibilidad de hacer transacciones de ningún tipo. Claro. ¿Eso también pueden reclamar ese día sin ventas? Bueno, hay una garantía también que se llama el lucro cesante, y que cubre pues la pérdida de gastos fijos, en este caso, que tiene un negocio pues por su propia actividad, ¿no? Y cuando se produce un evento, en este caso, pues no hay que demostrar qué ha sucedido, ¿no? Lo que es el tema del apagón, porque ha sido generalizado y no solo aquí en nuestra zona, sino en toda España. Entonces, pues efectivamente, si uno tiene contratadas esas partidas de lucro cesante y de pérdida de beneficio, pues en la medida que el contrato de seguro lo respalde con unos capitales determinados, pues se podrá llegar a una indemnización que corresponda, ¿no? Efectivamente, también podría dar lugar pues a ese tipo de indemnización. Además, en las viviendas particulares, en algunos casos se han producido daños en las instalaciones. O derivados de ese apagón, cortocircuito e incluso un incendio que se vivió aquí en la capital. Claro, es que se pueden generar esas situaciones porque, ya digo, de las conexiones y desconexiones hay veces que se crean arcos eléctricos en las propias protecciones o en algunas tomas y tal, y pueden derivar en eventos pues desgraciados, ¿no? Como este incendio que hubo incluso aquí en la capital y bueno, más eventos que han sucedido. Eso puede pasar, es una cuestión que puede pasar y ya digo, para eso una opción que tenemos muy buena pues precisamente las pólizas de seguro, ¿no? Ahí es donde tenemos que ver pues realmente que los contratos que hemos realizado pues están bien hechos, que se ajustan a la realidad y ya te digo, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero bueno, en este caso es verdad y bueno, pues no debe haber ningún problema en tener cobertura ante esas contingencias. En algunas ocasiones, cuando se llama a un seguro por cualquier circunstancia, te argumentan que no pueden hacer ese cargo de ese gasto de cualquier tipo porque bueno, no están las instalaciones como debieran. En este caso también puede suceder. Sí, también, por supuesto. Un deber que hay siempre es el deber del mantenimiento, ¿no? de las instalaciones. En este caso, las instalaciones de una casa, ¿no? Por ir a un caso general, aunque parezca mentira, tienen un cierto mantenimiento y tienen una serie de revisiones que según el reglamento de baja tensión serían obligatorias cada cierto número de años. La realidad es que esto no se aplica. A lo que se refieren las pólizas de seguro con el mantenimiento es que, hombre, que las instalaciones estén en buen estado, que no fuera previsible. O sea, las compañías de seguros siempre van a cubrir un evento que sea inesperado, no algo que tú esperes porque digas, bueno, si tengo la instalación eléctrica de mi casa que yo ya estoy viendo que me va a dar problemas porque no paro de tener cortes o porque veo cosas raras, ¿no? Como eso se da cuenta uno rápido, es previsible que te puedan decir o que te puedan argumentar esa cuestión, ¿no? De falta de mantenimiento. Pero bueno, en este caso ya digo que como el tema ha sido muy generalizado, y es algo que no se esperaba, pues yo entiendo que podría haber cobertura o por lo menos como mínimo es discutible. Cuando en esta situación ya hemos abordado los pasos que se tienen que hacer, documentar los daños, comunicar el siniestro lo antes posible, ¿una semana es suficiente?
O sea, quiero decir, no estamos en plazo. Sí, perfectamente. Las pólizas te dicen en la ley de contratos de seguros que tiene 7 días naturales pues para dar lo que son los partes. Es decir, prácticamente hoy iría cumpliendo. Tienen hoy. Tienen hoy. Normalmente, bueno, tampoco se aplica y ya digo que es una cuestión tan sobrevenida y tan inesperada que yo creo que el aluvión de siniestros que van a recibir las compañías de seguros pues va a ser muy grande, ¿no? Y no va a dar tiempo a canalizarlo en estos días, por lo cual yo entiendo que sí, que la gente, hombre, que no se lo piense mucho, sino que el que tenga daños pues que lo comunique ya y que se le atienda cuanto antes. ¿Qué hacemos cuando hay dispositivos como los móviles que por cualquier causa se han visto afectados, pero creemos que no están, como son móviles, pero... ¿Cubre el seguro, como vemos? Si se cubre el seguro, ¿hay posibilidad de reclamación? Bueno, podría, si hay daño efectivo y si hay correspondencia entre el daño que tiene ese aparato electrónico con respecto a una alteración en la red eléctrica, pues sí que podrían tener cobertura. Pero claro, ya sabemos, este es el país del Lazarillo de Tormes y muchas veces pues bueno, se dan situaciones como mínimo curiosas, ¿no? Por dar una serie de situaciones que sí que puedan tener cobertura cuando los móviles estuvieran enchufados, ¿no?, a la red eléctrica. Esas alteraciones, esas subidas y bajadas, muchas veces lo que hace es que se estropee el propio cargador, ¿no?, que es el primer elemento que ya tiene dispositivos de corte pues para que esa corriente no pasara al móvil, pero también puede darse el caso de que esas sobretensiones, sobreintensidades o bajadas, lo que sea, le llegue al propio aparato y pudiera derivar en algún tipo de daño, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una cuestión que hay que examinarlo uno a uno, que no se puede hablar de generalidad, pero la línea es esa, ¿no?, que si está conectado a la instalación eléctrica de la casa, pues sí que hay muchas más posibilidades, claro. En esto llega que hay que mirarlo cada petición, hay que examinar si se examina por un perito que manda el seguro. ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo con ese peritaje? Que podemos estar no de acuerdo. Sí, por supuesto. Y además que no siempre las compañías de seguros están mandando ya peritos. Hay veces que o mandan a un reparador directamente, pues para que en vez de una indemnización, pues te repare esa instalación eléctrica, que no creo que sea el caso, ya digo, por la gran extensión que ha tenido el daño, ¿no? No sé cómo andarán de reparadores para reparar en toda la península ibérica. Pero lo que sí que es verdad es que puede generarse que cuando vaya el técnico, como he dicho antes, pues uno no esté de acuerdo con la indemnización que se le está planteando, y siempre está la vía que plantea la ley de contratos de seguro de poder contratar de manera particular a un experto, ¿sabes?, a un perito, pues para que defiendan los intereses y que asesore en todo momento a ese cliente, a ese asegurado, con respecto a lo que tiene derecho, ¿no?, y que luche por sus intereses, claro. Además es una vía de trabajo pues bastante interesante y que da buenos resultados, claro. ¿Qué ocurre si tenemos una segunda residencia o un aire acondicionado o algo que no lo tenemos en uso pero sí depende de la electricidad y lo ponemos en marcha dentro de un mes y ahí no hay... No, bueno, se puede comunicar el parte a la compañía de seguro y entonces pues se investiga, ¿no? Esos aparatos después se abren, se les hacen comprobaciones y si se ve que tiene algo relacionado pues con subidas, bajadas de tensión, si el daño efectivo está causado por eso, pues tendría cobertura. Si no, si se ve que es otra cosa, pues ahí ya empieza la discusión. Discusiones efectivamente que, bueno, vienen a tenor de este gran evento. Ya por último se nos acaba el tiempo. Domingo Villero, como decano de COGITI, del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, que seguiremos hablando, técnicos industriales, que seguiremos hablando con ustedes, pero ¿esto va a pasar otra vez? Bueno, esperemos que no. En muchísimos años es un evento pues rarísimo, ¿no? Es algo muy raro. Yo espero y confío en que no vuelva a suceder, pero si ha sucedido una vez, bien pudiera pasar una segunda si no se toman las medidas necesarias una vez que se analice el evento, pues bueno, con seriedad, con criterios técnicos, se hagan pruebas periciales, informes por expertos. Yo espero que al final, pues bueno, nos lleguemos a enterar de las verdaderas causas que hay detrás de un evento como el que nos aconteció el pasado lunes, ¿no?
Tengo mucha fe en esos informes que se han pedido, se han solicitado a la Comisión Europea, con esa comisión de expertos, que sean independientes, porque ya digo, aquí hay muchos intereses en juego, muchísimos, además de compañías que manejan lo que se ha dicho en algunas veces, oligopolios y tal, y bueno, las versiones pueden ser muy dispares, ¿no?, entre lo que haya sucedido en la realidad, lo que se plantee después. Es decir, yo confío en los expertos independientes y confío en que realmente se tomen las medidas cara a las instalaciones, cara a red eléctrica y cara a esa secuencia de conexión de las centrales eléctricas, pues para que esto no vuelva a pasar. Efectivamente, con eso nos conformamos. Muchísimas gracias, Domingo Villero, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. Muchas gracias. Un placer, como siempre, Almudena.